Buenas noches, bienvenidos a otro lunes literario. Pues ahora ya recuperando a uno de los dos titulares del espacio, a Ramiro Padilla. Y pues como estamos haciendo una especie de prácticamente de serie en esta época que tiene que ver con todo de lo que se está nutriendo precisamente Ramiro para su nuevo libro, que es el Manifiesto Obradorista, pues era obligado pasar por este libro que es de Enrique Dussel, que pues de hecho es oficialmente pues digamos que no una adecuación, sino una teoría propia de la filosofía para Latinoamérica, que eso es bastante, y simplemente porque pues no había una teoría propia, porque todo pensábamos que partiendo de los griegos y de la crítica a los griegos, pues ya era, e incluso también un poco, también hay filosofía igualmente muy valorada de Oriente, por ejemplo, ¿no? Pero pues pensábamos que no era necesario, o bien pues se adecuaba nada más, ¿no? Se hacían adecuaciones en la educación, sobre todo, en la forma también de, pues, de concebir las formas de gobierno, pero sin embargo llega Enrique Dussel, que pues como autor latinoamericano, pero ojo, también que no tiene raíces indígenas, pues empieza a esbozar esta teoría de la filosofía de la liberación. Pero pues para que nos hable un poquito más de ello y que nos vayamos desenredando aquí, pues le doy la bienvenida a mi querido Ramiro. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. Qué bueno que podemos, pues en la medida, podemos decir, de nuestras limitaciones, porque obviamente, como ya lo hemos discutido tú y yo, lo hemos platicado fuera del aire, pues es un libro denso, es un libro que te empuja, que te exige, que es un libro que tú me dijiste, necesito más tiempo para leerlo porque sí, o sea, va a profundidades, o sea, tiene neologismos, a ver si más adelante podemos ahondar un poco en eso, pero es un librazo, librazo. El brazo es muy porque no lo tenía porque me faltan más temas que manejar. Sí, sí, es que así estamos todos, Jennifer. Así estamos todos. O sea, es como subir un par de escalones en las lecturas que estamos nosotros acostumbrados. Obviamente, dentro de la tradición, sobre todo dentro de la tradición intelectual mexicana, pues sí hay pues hay una intención de tratar de entendernos, pero en el caso de Enrique Dussel, que habla de América Latina como pues una sola región, hay una pregunta interesante que le hacen a Argentina. ¿Por qué te fuiste a otro país? Le preguntan a Enrique Dussel en una de sus conferencias en Argentina. Y dice Enrique Dussel, no me cambié de país, simplemente me moví a otra provincia para que den la idea, digamos, de la cosmogonía latinoamericana que maneja Enrique Dussel, y me parece que es un tema muy interesante que podríamos ahondar y trabajarlo. Digo, da para uno o dos programas, pero vamos a tratar de resumirlo en un programa porque hay mucho material que cubrir este año, pero sí me parece que es una obra fundamental para entender esta parte de nosotros como latinoamericanos, y sobre todo porque hay un tema que deberíamos de entender, es el asunto del eurocentrismo y cómo hemos estado nosotros digamos, ahorita lo voy a explicar más a fondo, pero cómo hemos estado permeados, por decirlo de alguna manera, por la circunstancia esta de que todo el pensamiento y toda estructura de pensamiento viene de Europa. Y pues, como bien lo plantea Duce en el libro, pues nosotros lo que intentamos hacer, o lo que intenta hacer, y lo que nosotros en menor medida intentamos hacer es empezar la construcción de un pensamiento que sea latinoamericano, al igual que lo planteó, yo creo que en una o dos semanas también lo podríamos hacer, mi querido Miguel, el libro de José Pablo Feynman sobre la filosofía latinoamericana, y pues lo que ha planteado también, por ejemplo, Atilio Borón, o lo que han planteado otros autores, pero en este caso pues vamos a dedicarnos un poco, vamos a dedicarnos en la totalidad del programa a hablar sobre todo de Enrique Dussel, ¿no? Sí, el punto de partida, considero yo, de Enrique Dussel, que ahorita lo habíamos esbozado, pero sin nombrarlo como tal, es, considero yo, la cuestión de la centralidad. Entendida, dice él, que lo retoma de Hegel, el centro es lo hegemónico, si lo podemos poner en términos de Gramsci, es lo europeo, es lo europeizante, lo que conquista, lo que subyuga de cierta forma, y entonces también pues crea a la vez una alteridad,
crea al otro, al existir el que está en el centro, pues llega entonces la figura de la alteridad, llega la figura del otro, que en este caso pues es la periferia. Y la periferia pues es lo que también en relación incluso con la palabra pueblo, ¿no? Entonces, digamos que está el centro, está lo que gobierna, está lo que rige, sobre todo cultural y filosóficamente. Rige cultural y filosóficamente e impone también, que esto es importante, ¿no? Esta parte de la imposición que tiene mucho el centro y los de la periferia, pues digamos que de cierta manera pues, nos tenemos que adecuar, nos tenemos que tragar y pues de ahí parte entonces Enrique Dussel para reivindicar un poco, atender a la alteridad, atender a la periferia, atender a aquellos que pues no fueron escuchados antes, que no fueron tomados en cuenta, incluso pone algunos símiles como por ejemplo en el caso de Freud, por ejemplo, ¿no? Que él dice que la mujer es, que la sexualidad es masculina y la mujer es mero objeto de sexualidad, ¿no? Entonces, en el caso de Freud, lo que hace el símil que toma Dussel es que dice que la alteridad o bien la periferia es la mujer. En este caso, pues el pueblo, los pobres, la gente que no detenta los medios de producción, porque como no desconoce otras teorías, en este caso se alimenta por ejemplo, para este caso concreto, se alimenta de lo de Marx, quien no detenta los medios de producción y que ya con el paso de los siglos se va volviendo una clase oprimida, pues es en la periferia, pero también es lo que conocemos como el pueblo. Entonces, aquí entra este concepto de pueblo, que incluso es interesante cómo a veces es desconocido o desdeñado por algunas facciones aquí en México. Y pues es básicamente ese el punto de partida de Enrique Dussel, y pues con lo que quieras también tú agregar, Ram, para de ahí movernos en adelante. Fíjate que hay una parte, yo obviamente tuve que hacer muchísimos apuntes cuando estaba leyendo el libro, pero estoy retomando. Parece que gran parte de lo que él dice, que empieza a tener muchos sentidos, por ejemplo, cuando dice que las víctimas no constituyen sujetos metafísicos, fíjate bien, no constituyen sujetos metafísicos, sino movimientos sociales que aparecen en coyunturas históricas. Obviamente lo que dice Percy, que aquí en los comentarios que es cierto, que obviamente pues mucha de la obra de Dussel está en la formación política de la Cuarta Transformación. Entonces obviamente cuando nosotros entendemos esta parte este trabajo, digamos, desde la esfera metafísica, el sentido que le estamos dando a una transformación social que tiene que ver precisamente con alejarnos del papel de víctima y ese victimismo, reconvertirlo, digamos, de alguna manera en un movimiento social, que es el movimiento social de la Cuarta Transformación, que ha tomado mucho poder precisamente porque eso es lo que significa para Dussel, ¿no? No somos sujetos metafísicos, sino movimientos sociales y obviamente que aparecen en coyunturas históricas, que es esta coyuntura histórica que a partir de la fundación de Morena, pero mucho más atrás, tiene que ver con las vindicaciones históricas que ha tenido el pueblo mexicano a través de la historia. Pues, o sea, si los vemos a través de todas las transformaciones que ha tenido México y sobre todo después de la entrada al periodo neoliberal, donde se explica obviamente este tema, el gran fraude del 88 con Cuauhtémoc Cárdenas, que le hubiese dado un giro totalmente diferente a lo que es el país, hasta la lucha histórica de López Obrador y la llegada, obviamente, al movimiento de transformación en 2018. A mí me parece que, por ejemplo, eso para empezar, ¿no? Y también que dice que es muy importante, que obviamente, y es totalmente cierto, y es por eso que yo me identifico mucho con lo que dice Enrique Dussel, que es tomar en serio el espacio geopolítico. Pues sí, porque dice que no es lo mismo nacer en Alaska que nacer en Chiapas, o sea, son circunstancias geopolíticas totalmente distintas que son las que generan en nuestra perspectiva la realidad. A mí me parece que siempre es como cuando tú intentas adivinar la estructura de pensamiento, digamos, de un norteamericano, es muy distinta a la estructura de pensamiento de un mexicano. ¿Y qué significa también, por ejemplo, lo mexicano? ¿Y desde dónde nace lo mexicano? Pues obviamente hay elementos constitutivos de lo mexicano que son espacio territorial, son idioma y religión, pero fuera de ahí, pues somos bastante diversos porque tú como capitalino no piensas de la misma manera lo que pensaría, por ejemplo, un regio, que hay una identidad bastante definida
en contraposición a la identidad mexicana, ellos se identifican más con el asunto norteamericano, o nosotros los baja californianos, que nos identificamos más con el asunto de lo hippie, de lo relajado, de lo californiano, o el sur profundo de México, que se identifica totalmente con lo indígena. Son circunstancias diferentes. Por eso cuando él dice desde el libro que hay que estar muy atentos a cuál es nuestra situación geopolítica, pues obviamente lo dice. Están los movimientos zapatistas, está la eterna guerrilla, digamos, en Guerrero, está la circunstancia digamos, de la viveza y de la plena construcción de los sentimientos de izquierda, digamos, en la Ciudad de México, donde hay una tradición de larga data de movimientos sociales que no se han dado en otros lugares del país. Está el absoluto y profundo conservadurismo del centro de México, del Bajío, digamos, Guadalajara, Guanajuato, Querétaro, que son lugares o regiones del país donde el asunto de los cristeros sigue estando a través de su cultura permanente, ¿no? Entonces, cuando uno digamos, es consciente de esta circunstancia geopolítica, pues uno empieza a entender, de qué se trata el asunto. Por eso me parece que pues esto debería enseñarse en todas las escuelas, no sé, tendría que haber versiones y versiones de la filosofía de la liberación, de la ética de la liberación, de todo lo que haga Dussel, pero obviamente bajado al terreno de las personas que tengan educación secundaria o preparatoria. Pero sí, ser conscientes, por ejemplo, de eso que él plantea para empezar el libro del espacio geopolítico, me parece que es el punto para hacer el comparativo entre lo que nosotros estamos haciendo como latinoamericanos versus el espacio hegemónico que es lo eurocentrista, ¿no? Fíjate que de hecho tiene una forma interesante de cómo habla de esa parte de la centralidad, de cómo es opresiva y cómo de entrada nosotros partimos desde ser pueblos oprimidos en ese sentido, ¿no? Que dice que su frase no es cogito ergo sum, sino cogito ergo conquiro, que existo. No, perdón, pienso y luego conquisto, ¿no? Es esa parte que no tenemos nosotros. Y por ejemplo, ahorita que dices en lo de en cuanto a la educación, ¿no? Que se debiera enseñar en todas las escuelas. La cuestión es que también es una cuestión muy subversiva porque pues la centralidad domina en la educación, ¿no? Y de hecho, pues, si te fijas, siempre hablan de educación de primer mundo. Está muy internalizado ese concepto, ¿no? De la educación de primer mundo aquí en México. Y esa parte, pues, está contrapuesta totalmente a una visión alternativa pues, en la que nosotros realmente, pues, como pueblo, como periferia, pues, tendríamos que retornar, por ejemplo, a los valores de los pueblos originarios, como bien dices, también situándonos en donde estamos parados, ¿no? Por ejemplo, sobre todo, pues, del centro para abajo, o más bien del sureste de México para abajo, ¿no? En general, pues sí hay como que una especie de más o menos se palpa el mismo sabor, sin embargo, pues sí está muy marcado los que, como tú bien dices, los que están influenciados por otra cultura, por ejemplo, con los argentinos, ¿no? Serían igualmente otro ejemplo de que no, pues no es parejo Latinoamérica, ¿no? Es una cuestión muy compleja. E igualmente aquí la visión, yo diría, no sé si pseudo o no pseudo cosmopolita, que se tiene aquí en la Ciudad de México, pues también es una forma muy de la centralidad y que se quiere alejar bastante, ¿no? Bastante de la periferia, ¿no? Y creo que también hay esta cuestión, no reconocerse como periferia, pues es esa resistencia, ¿no? A no avanzar hacia lo que propone como la liberación Enrique Dussel. Es que si te das cuenta en el tema de esto que pasa con las élites y lo que planteaba también en el libro que reseñamos de las venas abiertas de América Latina, y cómo son las élites que se han convertido en copias de lo que se requiere en Estados Unidos para Latinoamérica. Es esa parte, ¿no? De tratar de entender por qué desde creo que fue Robert Lansing, ¿no? Aquel embajador que decía que para que para no tener que disparar balas en Latinoamérica, aunque de vez en cuando se hace, ¿no? Pues se sigue haciendo de Estados Unidos,
pues era menester educar a las élites latinoamericanas en el modo de vida de Estados Unidos, llevar a los prospectos más avanzados para que aprendieran de los modos norteamericanos de hacer las cosas. Pero también creo que hay un libro de Remy Schwartz que se llama El ocaso de la clase media en México. Eso es un libro ya muy raro de encontrar, que me gustaría comprar de nuevo, pero iba a aparecer en el Mercado Libre a un precio bastante carito, ¿no? A ver si podemos conseguir el PDF, El ocaso de la clase media. Pues se habla precisamente de esa intención que ha tenido la clase media mexicana de tratar de copiar todo lo norteamericano y sobregastar. Hay que recordar que al principio de siglos y con la influencia del positivismo francés, pues los mexicanos eran muy afrancesados, ¿no? En la época de Porfirio Díaz. Y después, obviamente, cambiaron una dependencia por la otra, sin dejar de ser la centralidad europea, sin dejar de ser la hegemonía. Entonces, sí es esta parte, ¿no? Tratar de entender el por qué viene, el por qué pensamos lo que pensamos, que es básicamente son una de las, digamos, de las tesis de la filosofía de la liberación. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué estamos pensando esta circunstancia de qué significa pertenecer a la periferia del pensamiento, sobre todo a la periferia del pensamiento occidental? Porque como bien lo plantea Dussel, dice, la inteligencia filosófica nunca es tan verídica, límpida, tan precisa como cuando parte de la opresión y no tiene ningún privilegio que defender porque no tiene ninguno, y es cierto. ¿Cómo nos planteamos nosotros, tú y yo, el ejercicio que estamos haciendo en este momento, Miguel? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros no somos privilegiados, no tenemos acceso a medios masivos de comunicación, simplemente estamos haciendo este ejercicio porque nos gusta la literatura y nos gusta la cultura y pues también somos neófitos en este asunto de la filosofía, pero lo intentamos desde, y eso es lo más importante, lo intentamos desde esta perspectiva del no privilegio y desde la opresión, porque al final de cuentas nuestra manera de pensar siempre ha sido desde la opresión, el plantearnos quiénes somos nosotros, cuál es nuestro tono de piel, cuál es nuestro lugar en el mundo y cómo podemos hacer para generar lo propio, lo que tú has planteado desde la visión de la náhuatl también, y cómo esta circunstancia de la cultura mexicana, obviamente, la cultura mexicana esa que intentaron borrar por todos los medios, lo que dio origen al famoso sincretismo del que habla Octavio Paz, pero cómo esta circunstancia de la opresión de la cultura hegemónica sobre la otra cultura, la cultura que sigue estando tan viva como siempre, esa cultura que es tan viva como la que está hoy y que se manifiesta en ciertas formas culturales, porque hay que recordar que hay miles y miles de palabras del náhuatl que seguimos utilizando y si uno va haciendo, va uno deconstruyendo el lenguaje, digamos, sobre todo el español mexicano, uno encontrará que tiene muchos elementos indígenas. Lo que no tiene o no, lo que no se le ha dado el reconocimiento es que esta cosmogonía indígena sigue viva, pero se le ha aplastado beneficiando al pensamiento hegemónico occidental. Entonces, obviamente, las nuevas modas llegan y dicen, no, pues esto es. El más claro ejemplo que hemos vivido en los últimos 40 años, pues tiene que ver con el neoliberalismo y esta circunstancia donde el pensamiento neoliberal, el pensamiento del consumo, como también aquí lo tratamos en este canal tan chingón de literatura, cuando hablamos de realismo capitalista, es precisamente pues que igual el capitalismo va creando, y esta forma, ¿no? El capitalismo va creando su propia crítica para mantenerlo, ¿no? Como bien dijo Vargas Llosa en la dictadura perfecta, ¿no? El gobierno mexicano paga intelectuales para que lo critiquen, para tener esa sensación de que hay antagonismo. En este caso, nosotros mexicanos no hemos tenido el antagonismo entre las dos culturas porque no se nos ha permitido. Hay que recordar también que hubo una destrucción masiva de los elementos culturales de los pueblos que habitaban nuestro México, en contraparte contra los europeos que pensaban que obviamente con esta cultura de lo bueno y lo malo, esta cultura binaria, de que todo lo que viniera a los indígenas era satánico porque no lo entendían o era demoníaco. Entonces, obviamente, sí estamos ante esta nueva circunstancia donde estamos aprendiendo a repensar esta circunstancia de la cultura desde, ya no vista desde la hegemonía, como tú planteas y como lo plantea Dussel, sino desde nuestra propia mexicanidad. El norteamericano no tiene ningún conflicto porque es heredero total y sanguíneo y étnico de la cultura hegemónica europea, y obviamente pues ellos después de la Segunda Guerra Mundial al quedar como única potencia hegemónica, pues ellos no tienen contradicción porque, vamos, sin Oliver Cromwell ellos no serían el país poderoso que son ahora, pero sí nosotros tenemos que entender que con base a estas nuevas circunstancias geopolíticas
pues es tiempo que empecemos a pensar qué es lo mexicano con todo lo que ello significa, ¿no? Pues fíjate, ahorita que hablas de esta parte de la herencia de los pueblos originarios, ¿no? Y sí es cierto que lo más fehaciente, por ejemplo, pues es la diversidad lingüística. Y fíjate que siempre les planteo esto a los alumnos de cómo la hegemonía, pues sí cala hondo en la manera de concebir la propia naturaleza de los pueblos originarios. Porque, por ejemplo, en Oaxaca hay lenguas que nada más hablan, pon tú el abuelito y la nieta. Y la existencia de esa lengua está sujeta a que cuando se muere el abuelito, si la nieta decide que hablar esa lengua la lastra, la hace parecer atrasada, que no es algo moderno, entre comillas, que no es algo evolucionado, pues entonces ahí va a morir esa lengua, ¿no? Y estamos hablando, pues de hecho, de la muerte de una cultura, con todo lo que implica, porque, o más bien, eso es lo que implica la muerte de una lengua. Igualmente, por ejemplo, me tocó cuando hacía las prácticas de campo de purépecha allá en Pátzcuaro, un lanchero, le dije, ¿me puedes responder unas palabras? ¿Te puedo hacer un cuestionario en purépecha? Y dice, sí, pero cada palabra te va a salir a 20 pesos. Así agresivo, agresivo. Y le dije, no, mira, pues es que venimos de la Nacional de Antropología e Historia, estamos haciendo un estudio precisamente para conocer mejor y preservar la lengua. Ah, no, discúlpame, cuate, ¿quieres un chesco? Sí, pásale, pásale. Y ve, también es que están muy golpeados, ¿no? En ese sentido, golpeados por el centro, o sea, la periferia está muy golpeada por el centro. Y lo dice también Enrique Dussel, ¿no? Que hay una dominación constante y que cuando el pueblo se rebela, pues la dominación se convierte en represión, ¿no? Pero siempre estamos sujetos a esa dinámica y es precisamente por lo que propone pues una nueva forma de entender la filosofía hacia la alteridad. La alteridad para Enrique Dussel, como ya dijimos, no es totalmente el otro, como lo podríamos ver en la psicología, sino que se refiere, por ejemplo, pues a las madres solteras, se refiere a los pobres, se refiere a los homosexuales, se refiere en general a toda la gente, pues que no es parte de la centralidad, que no detenta ni los medios de producción, pero tampoco detenta hegemonía social o una posición social que sea bien vista. Y en ese sentido, pues es bastante valioso porque esas cuestiones se dejaban fuera. Por ejemplo, de entrada, ¿no? Partiendo de lo que llama la ontología europea, que para quien no lo sepa, la ontología, pues es, digamos, la rama de la filosofía que se aboca al estudio del ser, ¿no? De quién eres, de quién se es. Y pues esta ontología, pues estaba dada en términos muy generales. Y lo valioso de Enrique Dussel es que da una ontología que es de cierta manera selectiva, que tiene que ver incluso aquí en Latinoamérica con lo indígena, por ejemplo, ¿no? La alteridad es el indígena, el otro es el indígena, el otro entendido en este sentido de periferia, en este sentido de pueblo, y por eso es que precisamente pues se ha dicho, y el presidente también lo ha dicho, que retoma mucho de lo que dice Enrique Dussel, porque pues no es, no es casualidad y no es magia, ¿no? Porque por eso dice que por el bien de todos, primero los pobres. Ahí está la alteridad de Dussel en el discurso, digamos, nodal del presidente. Por ejemplo, lo que plantea Dussel en el libro es que desde Washington hasta Hidalgo, Bolívar y San Martín brilló en ellos un pensar emancipatorio, pero que nunca llegó a ser una filosofía explícita. O sea, las circunstancias estaban ahí, pero de dónde solo lo cual soporta sabe no sé por qué sí, solo el desquicio, sabes que quedan puros que es el oligarca. Su piel blanqueada desintegrada para dejar a vista ese cuerpo encuadrado. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, y como bien lo plantea también, las élites coloniales fueron llevadas sistemáticamente al centro. O sea, a ver, está bien, está todo suave. Pues aquí te va la ilustración, cabrón, pero pues no sé si la ilustración le sirva al conglomerado de pueblos indígenas, sí, de pueblos indígenas que pues no entendían la cosmogonía, digamos, del centro. Entonces es extremadamente difícil que se entienda, ¿no?
y también lo plantean de cierta manera Dussel, con el caso, por ejemplo, de los maestros. Dice los maestros que son castrados y que obviamente castran a los alumnos porque no tienen espacio para explorar, porque no hay, digamos, una facultad de filosofía mexicana, una facultad de las ideas mexicanas que nos diga, a ver, señor, después de construir todo eso, después de todos estos años de colonia, debemos de tener un centro de estudios filosóficos totalmente mesoamericanos, digamos, ¿no? Y enseñarle este tipo de cosmogonía no hay porque obviamente la hegemonía va arrastrando hacia el centro, ¿no? Como ese centro gravitatorio del pensamiento occidental que se va arrastrando y el que intente sublevarse contra ese tipo de pensamiento, pues obviamente se le acusa de estar escapándose de la modernidad, ¿no? Como tú bien lo planteas, sabes que nosotros estamos, la modernidad tiene que ver con lo que plantearon los europeos y no hay otra manera de ejercer el pensamiento racional que no tenga que ver con lo europeo. Entonces, obviamente, sí estamos, ¿no? Y obviamente también dice, me gusta mucho esta parte, el nuevo capitalismo fruto de la tercera revolución industrial. Si la primera fue mecanicista, la segunda financiera, monopolista, la tercera es de la gestión internacional de las transnacionales que estructuran dentro de sus neocolonias. Y es cierto, pues, o sea, si podemos poner un ejemplo clarísimo es Iberdrola en México, por ejemplo, ¿no? Iberdrola es una estructura financierista internacional que está gestionando dentro de un país que ellos consideran como una neocolonia, subsidios por 53,000 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Y como las élites mexicanas que quieren parecerse al europeo y que han sido educadas en este tipo de pensamiento hegemónico, piensan que es beneficioso para el país que una compañía extranjera que no posee casi ni un activo en México pueda ganar tanta riqueza, que es muy parecido a la explotación del oro de las empresas canadienses que tienen concesionado, no sé si 50 o 60% de todo el territorio nacional, que es un ejemplo claro de este neocolonialismo o la importación de más de 30,000 millones de dólares al año de gasolinas, que uno dice, pues si algo tiene de cierto lo que plantea Enrique Dussel es que estamos trabajando este estamento neocolonialista porque no tenemos las formas de pensamiento crítico para decirles, señores, así no funciona, ¿no? Y lo que tú bien planteabas, que tiene que ver dentro de todo lo que habla Dussel de la filosofía de la liberación, por el bien de todo, primero los pobres, ¿no? Como dice Dussel, el que sea capaz de descubrir dónde se encuentra el otro, el pobre, podría desde él efectuar el diagnóstico de la patología del Estado, ¿no? O sea, ¿cuál es la patología del Estado? La negación sistemática del pobre, la negación sistemática del otro. Visto al indígena y al pobre como parte de un botín que se tiene que usufructuar. Entonces me parece que sí, ¿no? Pero en ese sentido, pues obviamente Dussel, pues parece que estuviera, ya casi diría yo que es como filosofar a martillazos de Nietzsche, por citar a alguien eurocéntrico y hegemónico, ¿no? Sí, fíjate que precisamente en esta parte que mencionas, ¿no? Del indígena, volvemos a lo que planteaba desde hace algunos, bueno, cuando estuvimos con Galeano, ¿no? Y que lo hemos platicado en otras ocasiones. Por ejemplo, pues la centralidad es muy judeocristiana, ¿no? De entrada, en su forma de concebir cómo vas a interactuar con el entorno. Bien decían aquí también, hay especies extintas, ¿no? Y extintas por el hombre también. Y esa diferencia es muy marcada, cómo lo que llamaríamos la alteridad, lo que llamaríamos la periferia, pues en realidad tiene una forma más evolucionada y menos invasiva de interactuar con el entorno. Y sin embargo, pues para la modernidad o para en concreto el capitalismo neoliberal, pues en lo que se enfoca es totalmente prácticamente en la aniquilación del entorno, prácticamente en servirse de todos los recursos que haya y después salirte a acabarte los recursos de los que necesitan de ti económicamente, que eso pues es maquiavélico y que se centra en, bien también lo dice, pues en el management, ¿no? En la administración. Yo cuando daba inglés de negocios, pues descubrí que los libros son de todo eso.
son de transnacionales, son de con la mano en la cintura decir, vamos a considerar India, vamos a considerar México, porque hay tales y tales recursos, porque hay tales y tales ventajas incluso de exención fiscal, por ejemplo. Y ahorita yo ya no podría dar ese curso, la verdad. Ya no podría dar inglés de negocios, la verdad. O sea, ya me asquearía. Lo fui descubriendo sobre la marcha y ahorita ya si me pueden dar inglés en negocios, sería un asco porque también es parte de normalizar esa opresión y esa forma que se va perpetuando y por eso es muy valioso, ¿no? Muy valioso también hacer lo que dice Dussel, que es la resignificación, ¿no? ¿Sabes qué? Habría que resignificar esa parte del Estado, porque te acuerdas que muchos han dicho, es que el Estado somos todos, pero creo que en este punto de la historia de México es la primera vez que creo que sí el Estado somos todos, porque antes el Estado, pues creo que era más centro que periferia, y ahora es un Estado, fíjate qué interesante, así lo reflexiono yo, es un Estado que se mueve hacia la periferia, ¿no? Que avanza del centro a la periferia y que ahora sí no somos, la aseveración de todos somos el Estado ya no queda nada más en lo teórico, ¿no? Quedaba en lo teórico cuando pues nada más tenías un Estado realmente desconectado del pueblo, es más, desconocían la categoría pueblo para pronto, ¿no? Y no vamos tan lejos. Recientemente, pues, hemos visto gente como por ejemplo el propio Ciro Murayama, que desconoce la categoría pueblo. Para ellos no existe pueblo, porque como también saben que pueblo proviene pues de esta denominación de la alteridad, del oprimido, entonces dicen, no, es que o pueblo somos todos o no hay pueblo, ¿no? Pero pues en realidad pueblo es la alteridad, pueblo es la periferia, pueblo es el tradicionalmente oprimido y yo siento que estamos experimentando una reconfiguración o bien una resignificación, como lo decía hace rato, en que ahora sí pueblo y Estado puede que sean casi lo mismo en ese sentido, a eso aspira al menos el presidente en su filosofía, en su forma de gobernar, y creo que también hay esta integración por fin, ¿no? Que ahora sí se puede entender que el Estado somos todos, y a esto es un ejemplo de una parte muy densa en la que habla de que los significantes y los significados se tienen que reacomodarse para que los podamos adecuar a la realidad que entendemos, ¿no? Esto viene de la lingüística, obviamente, esto viene de Ferdinand de Saussure, que instituyó esta parte del significante y el significado. Digamos que el significante es, por decir, yo digo, la palabra mesa, es el significante que está en los hechos, está en lo tangible o está en la experiencia. Y el significado, pues, es lo que yo verbalizo, la imagen acústica, que así la llama, que es la palabra mesa. Entonces, pues, estamos resignificando lo que es pueblo y estamos resignificando lo que es Estado justo en este punto, ¿no? Justo en este punto. Me parece bastante interesante cómo lo estamos resignificando a partir de que el Estado, otrora hegemónico, se mueve del centro hacia la periferia, que obviamente no está del todo movido, pero creo que está en proceso lento, pero sí de tránsito hacia la periferia. No sé cómo lo veas en este sentido, Ramiro. Es que me parece muy interesante lo que acabas de plantear con el tema de Murayama y toda la élite, y sobre todo la política, la élite dorada, que desconocen, no sé si será un acto fallido de Freud, ¿no? Cuando realmente expresas sin querer lo que realmente piensas y pues ellos que se están acostumbrados a ver al Estado como el logro filantrópico de Octavio Paz, el Estado da, el Estado quita. Demasiada democracia puede ser nociva para la gente. Ese tema, en Estados Unidos no se habla de democracia, sino se habla de república, porque obviamente demasiada democracia, ellos mismos, los teóricos norteamericanos plantean que demasiada democracia puede derivar en dictadura, que es la experiencia. Y también hay que hablar pues de la crisis de la democracia representativa, no solo en México, sino en el mundo, porque pues aquí si lo vemos, nuestros representantes populares no representan al pueblo, pues, seamos honestos, o sea, es esta crisis que hemos venido arrastrando, sino también como lo planteaba el gran ideólogo, ¿cómo se llama este cabrón? El que se me va, Gabriel Said,
los políticos no representan a las personas que votaron por ellos, sino representan los intereses de sus partidos. Y nosotros lo hemos visto en las últimas votaciones, que para beneficiar a la mayoría del pueblo mexicano, pues la reforma electoral, la reforma eléctrica, la reforma petrolera, la oposición que fue votada para defender los intereses del pueblo, pues simplemente votan en contra de los intereses del pueblo por sistema, ¿no? Entonces, el replanteamiento de cómo las élites han determinado, o las voces fascistas que dicen que aquel que no tenga cierto nivel de educación no debería tener derecho a votar, o básicamente, ¿no? Lo que se planteaba, digamos, no sé, en Estados Unidos, si eras blanco y tenías esclavos, tenías derecho a votar, si no, no, si no eras dueño de tierras, si eres un pequeño acaudalado, no tenías derecho a votar, a tomar decisiones, porque esta idea neocolonialista que tiene la gente del INE de que solamente las personas con cierto nivel pueden votar, pues obviamente es el origen de la construcción de todas las hegemonías. Es decir, pues solamente las minorías ilustradas tienen derecho, pero en el caso de México, pues no existen tales minorías ilustradas, existen una bola de tontos que creen que están ilustrados, pero a la hora de ejercer el raciocinio, pues uno se da cuenta que están bastante limitados. Pero sí es muy interesante esta parte, ¿no? donde estás viendo, como tú lo planteas, esta necesidad de entender desde la perspectiva del otro, ¿no? En este caso, que es lo que estamos haciendo nosotros, y de resignificar el papel del Estado. Como tú dices, ya no estamos evolucionando del estado de logro filantrópico al estado que nos pertenece a todos. Y el temor a la democracia plena es el temor que han ejercitado todos, digamos, todos los poderes hegemónicos en el mundo, porque pues para ellos las ecuaciones tienen que ser simples. Tú tienes que votar por el que yo te ponga. Yo ponía un ejemplo hace un tiempo en el caso de los Estados Unidos. Imagínense ustedes que nos están viendo, que en México tuviésemos dos opciones para votar, y una fuera Mid y otra fuera Naya, ¿no? O sea, eso es básicamente lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos no puede haber un cuate que sea un fiel a la balanza desde la izquierda, porque por la misma estructura política y la misma estructura cultural no te lo van a permitir, porque al final de cuentas la construcción del sentido común que viene desde la filosofía, y el sentido común es cuando todos están de acuerdo en algo, pues obviamente les impide dar un paso y decir, a ver, vamos a cuestionar el sistema. En el caso de nosotros mexicanos, que tenemos mayor flexibilidad ideológica, pues nosotros dijimos, a ver, señores, esto no está funcionando. ¿Cómo es que en el discurso neoliberal nos dice que estamos a las puertas del primer mundo, pero yo gano un salario de 88 pesos? En el discurso neoliberal, saludos, en el discurso neoliberal nosotros pues vemos que se está privatizando el agua, la electricidad, se está privatizando, que 5 familias controlan todo el gas en México y que le ponen el precio que quieres. Entonces, ¿cómo es que estamos llegando a la fiesta del primer mundo si hemos empobrecido a la mayoría de la población mexicana? Pero ese es el planteamiento pues, que hacemos desde la filosofía de la liberación, cuestionar precisamente el por qué estamos en esta circunstancia. Y obviamente, pues empezar a trabajar, ¿no? Aquí, como dicen, ¿no? En el corazón del etos dominador anida el odio anterior a la envidia, y que sí se entristece por el bien, la felicidad del éxito del otro. Es porque no puede soportar su presencia, su existencia, la realidad de su rostro extremo interpelante, ¿no? El odio es la perversión de las tendencias, es el autoerotismo de la fatalidad y la exclusión de la exterioridad. Es la imagen de la patología política e individual. La enfermedad política es el totalitarismo. La patología personal es la psicosis. Ambas son autocentradas y niegan la alteridad, fíjate. La enfermedad política es el totalitarismo, la patología personal es la psicosis. Ambas son autocentradas y niegan la alteridad. Son tautológicas, perversas, autodestructivas. El odio es el deseo perverso que mantiene unidas a las partes estructuradas del todo totalizado. Es cierto, ¿no? ¿Qué es lo que vemos nosotros con las marchas de la derecha? Vemos el odio totalizado, vemos a esta circunstancia de estas personas. ¿Por qué detestas a AMLO? Porque nos va a convertir en Venezuela. Pero a ver, dame un argumento racional del por qué nos vamos a convertir en Venezuela cuando los indicadores económicos van en el camino contrario. ¿Por qué? Porque es ¿Y qué significa Venezuela en ese imaginario, no? También. Por supuesto, y qué significan las sanciones que le ha aplicado Estados Unidos a Venezuela. Es como tú le cortas la electricidad a tu vecino y le dices al cuate que le quiera rentar al vecino, no vayas con el vecino porque no tiene luz, pero dices, pues espérate, güey, tú se la cortaste, ¿no? O sea, es básicamente, digamos, esa analogía
funciona para Cuba y Venezuela, porque la modernidad construye un mito irracional. A ver, ponme otra vez el de la Yen. La modernidad construye un mito irracional hacia afuera al justificar el uso de la violencia, la guerra para destruir los obstáculos al proceso civilizador sobre los pueblos inferiores. Totalmente de acuerdo. Pero no sabemos, o sea, la inferioridad es un constructo cultural también, ¿no? Pues obviamente lo que han construido las potencias hegemónicas, es decir que eres inferior. ¿Y inferior en qué? Pues somos inferiores en anticuerpos y en armas de fuego, nada más. Porque en esos aspectos hablábamos, por ejemplo, de cómo hubo un boicot arraigado a principios del siglo XX en Estados Unidos para impedir que se siguiera usando la medicina tradicional, porque había que darle un impulso a las medicinas alopáticas que no te curan, pero te mantienen, ¿no? Sabes que darle un tratamiento que le va a salir caro. 500,000 de personas al año en México, en Estados Unidos caen en bancarrota por no poder pagar sus recibos médicos, por ejemplo. Eso no mucha gente lo sabe. 500,000 de personas va a la bancarrota si se enferman, ¿no? Te enfermas y tienes una cirugía, tienes que vender la casa, tienes que vender el carro, tienes que volver a empezar de cero por el solo hecho de enfermarte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros de este lado en México? Miles de años de medicina tradicional. Por eso las abuelitas te dicen, no, mi hijo, tomas este tecito de ruda, porque ellos sabían, desde su experiencia cognitiva, desde su experiencia milenaria, que las hierbas servían para algo y que las hierbas tenían esas sustancias. O de dónde vienen las medicinas, de dónde viene el principio activo de la aspirina, del sauce llorón. Del sauce llorón viene la aspirina, viene el principio activo, ¿no? Entonces, obviamente, esta parte desde donde el clasismo va trabajando, a mi querido Manny, saludos, esta clase digamos, de la inyección de odio en las clases altas y el determinante de no somos iguales bajo ninguna circunstancia, y que ellos vean esta transformación política en México como una anomalía que tiene que ser corregida por la buena o por la mala, que es lo que nos están indicando. Por la buena o por la mala se van en el 2024, aunque como decimos en inglés es más wishful thinking que otra cosa, ¿no? No va a suceder. Pero sí, digamos, la nostalgia del paraíso perdido del presupuesto, que es lo que empuja a las personas que hacen grandes negocios a costa de los más débiles y como ellos mismos mencionan, los más pendejos o lo menos prudente, ¿no? Como la campaña negra al pulque para vender cerveza, totalmente de acuerdo, que ha sido el trabajo, o también como la satanización de la marihuana en Estados Unidos para las industrias tabacaleras y del alcohol. Así que esta es la parte, ¿no?, que uno tiene que entender, que cómo funcionan los sistemas hegemónicos y cómo funcionan estos sistemas de ideas que son prefabricadas y se te integran, ¿no? Se te entregan. Llamo yo a la ideología sistemas cerrados de ideas, ¿no? Te entregan un sistema prefabricado, te lo dan y no te alejes más. Es lo mismo, funciona igual que las religiones. Yo soy católico, no acepto propaganda de los testigos de Jehová porque ellos están equivocados. ¿Pero por qué están equivocados? Vas con un testigo que te dice, sí, están equivocados porque yo tengo la verdad, ¿no? Entonces, obviamente, estos sistemas prefabricados de ideas son los que hacen que el mundo se divida en sectores. Divide y vencerás, ¿no? Fíjate bien, y esto dice, la diferencia entre conciencia moral y conciencia ética, la que tiene capacidad para escuchar la voz del otro, y que yo creo que poner un ejemplo, ¿no? Conciencia moral es, por ejemplo, un gerente de una empresa que tiene conciencia moral y tiene que generar ganancias para su empresa. La conciencia ética sería que pues, eres gerente de la Coca-Cola y sabes que estás envenenando un montón de gente, pues no puedes ser gerente por ética de una empresa como esa, ¿no? Es básicamente son las diferencias que uno establece. Por eso es muy importante que entienda la gente que está viendo el programa sobre la diferencia entre conciencia moral y conciencia ética. ¿Y hacia qué vamos? Hacia una nueva conciencia ética. ¿Y qué es la conciencia ética si la traemos hacia la cuarta transformación? La conciencia ética es, pues, no mentir, no robar, no traicionar, que son 3 principios básicos. Si no mientes, no traicionas y no robas, pues básicamente le estás haciendo un favor grandísimo al país. Pero también la estructura de poder que se ha alimentado en la corrupción de toda la vida, pues está todavía, pues goza de cierta salud todavía, ¿no? Porque pues hay personas que han hecho de esto su modus vivendi, y para transformar este paradigma social, pues tenemos que estudiar más la filosofía de la liberación, ¿no? Fíjate, varios puntos. Primero, en este que decías de las élites, fíjate que hay quienes descaradamente pues hacen ver que las masas no merecen el voto. Y por ejemplo, parte de eso pues es la campañita que se traen en Twitter de hoy el Ferris dijo que quería mostrar nuestra inferioridad
que dejamos un cochinero en el Zócalo y era del 2013 la foto, era del 2013, ni siquiera estaba en contexto. Pero, por ejemplo, su amiguito, que le mandamos saludo porque sigue suscrito al canal, que es Juan Bosco Abascal, fíjate lo que dice. Él dice que el voto universal como concepto es una mentira demoníaca, es una falacia demoníaca impuesta a partir de la Revolución Francesa y que es un sinsentido, es una aberración, es algo que va en contra de Dios, que el voto de un iletrado valga lo mismo que el voto de un hombre virtuoso. Ahí sí desnuda totalmente lo que ellos piensan, ¿eh? Y la frustración que les genera ese desconocimiento del pueblo, ese desconocimiento de la alteridad de la periferia. Y fíjate también, con respecto a lo otro que estábamos diciendo, a esa pues alienación, de cierta manera, que se tiene sobre los pueblos a partir del desconocimiento, del desdén de la cultura popular, y que tiene que ver también con esta parte de la medicina alternativa. ¿Por qué? Porque recientemente pues se estaba hablando de la inclusión, que ya existían las categorías, por cierto, si vemos el tabulador del IMSS, ya existían las categorías tanto de médico alternativo, de médico de medicina alternativa, que lo llamaron curandero, y de partera, también existía, porque el IMSS hizo desde hace mucho tiempo, incluso desde su creación, una adecuación regional de las categorías. Pero ya ves que ahora estaban diciendo que incluso hacían caricatura política de que era un retroceso, que el IMSS lo representaban con un traje, con una vestimenta ritual indígena y con unas hierbas haciendo limpias, ¿no? Pero pues tiene que ver con esto, con el descrédito de lo popular, con el descrédito de lo originario, con el descrédito de la periferia, de lo periférico en general, y entonces pues así es como se implanta la cultura del consumo. Voy a leer esta parte que me parece muy interesante. Dice: las naciones dependientes y explotadas contemplan en su suelo la contradictoria existencia de un heterodiseño, de una imitación inadecuada de diversas tecnologías provenientes muchas veces de las potencias del centro. Se ve la triste fisonomía de una aldea campesina en la que junto al humilde asno atraviesa la calle un Chevrolet de largas dimensiones. Junto al campesino con su ropa hilada por su mujer va otro vestido a la última moda occidental. La dependencia cultural, económica, política es contradicción interna de todos sus componentes instrumentales. La negación de la cultura popular niega igualmente su técnica y la posibilidad de una tecnología y diseño que planificarán armónicamente la ecología de la nación, región y bienes de los grupos dependientes. Y este espíritu tiene precisamente parte de los programas sociales del presidente. Por ejemplo, el Sembrando Vida, créditos a la palabra, estas cuestiones que tienen que ver con la ayuda al pueblo en lo que ya sabe hacer, pero que la centralidad no lo va a proveer de esos recursos, porque la centralidad prefiere mejor perdonarle los impuestos a gente como Salinas Pliego, a gente como Gustavo de Hoyos, a gente que supuestamente pues ha estado ahí desde siempre con la propuesta de que si llueve arriba va a gotear abajo. Y esa es la lógica que hay que romper. Esa es la lógica que hay que romper, resignificando y revalorando, pero viendo hacia la alteridad, hacia la periferia. Con estos ejemplos que acabamos de ver, pues creo que México es uno de esos países que más requería un proceso ya de intervención quirúrgica en cuanto a su entramado filosófico y también político, pero que creo que afortunadamente lo estamos experimentando, aunque no tan conscientes de ello, ¿no? A lo mejor se es muy dependiente de la tutela del presidente, pero en general, pues creo que verbalizarlo, analizarlo, creo que también vale la pena para entenderlo mejor. Sí, fíjate, porque lo que plantea también Dussel es que el comienzo de todo orden nuevo florece como corrupción o destrucción del orden antiguo. Es ley física, biológica y natural.
Es también analógicamente ley histórica, humana y cultural. Ningún sistema, sea de clanes o tribal, aldeano, nómada, urbano, ninguna cultura, sea antigua o moderna, ningún sistema económico, sea feudal, capitalista o socialista, puede dejar lugar a otro superior sin morir en el proceso mismo. Y eso es cierto. Pues obviamente lo que tú planteas es totalmente cierto. Hay una idea de cultura que tenemos, y esa idea de cultura, pues obviamente el trabajo que se hizo durante 40 años de neoliberalismo para educar. Hay un artículo que escribí que hablaba precisamente creo que fue desde una tribuna comunista, donde explicaban que a nuestro país la siguiente etapa de la transformación, digamos, en una colonia de facto de Estados Unidos totalmente subordinada, era pues la creación de una gigantesca maquiladora donde los trabajadores mexicanos fuesen simples números, y aún los mandos medios como aquellos perros amarrados afuera de una mansión, ladran y protegen esa mansión como si fuera de ellos. Entonces, la creación de una gigantesca clase gerencial que estuviese obviamente alimentada con este lenguaje tan bueno, lo que tú planteabas en el inglés de negocios, de competitividad, muchos términos neoliberales que ponerse la camiseta, Y fíjate que hasta lo de empoderar, que se ha apropiado un poquito en las ciencias sociales, lo de empower, también viene del management. Sí, obviamente, pues mucho de ello. Es más, yo recuerdo que a principios de los 90 es cuando se vino la ola de la superación personal que nos dio personajes como el ahora Máster Muñoz, por ejemplo, ¿no? Personas de la cultura de ser emprendedores y ese tipo de cosas, pues que no tienen que ver con la realidad mexicana, porque, a ver, le podemos explicar a la gente. Un mexicano no se muere de hambre bajo ninguna circunstancia. Un mexicano te sale, vende quesadillas, inventa algo, se sale a la calle y se busca la vida de la manera que sea, pero regresa con unos pesos a la casa, ¿no? Eso es. El problema es que el camino a la cima de la pirámide está distorsionado, porque de un lado tienes una escalera que no sirve, una escalera de madera que pisas y te caes, y del otro lado, los que te dicen los emprendedores, tienes un elevador que te pagaron tus papis, ¿no? Entonces llegar a al siguiente escaño económico, pues nomás le tienes que aplastar al botón de las influencias y la corrupción, y subes en el elevador hasta arriba. Pero esa mentira, cuando tú tienes una pirámide disfuncional, pues lógicamente lo que alimenta el mito neoliberal, de que no, ustedes pueden llegar con su propio valor y su propio esfuerzo, es falso totalmente. Es falso cuando tienes una sociedad totalmente disfuncional, por más conocimiento y por más ganas que tengan. El mismo Joseph Stiglitz lo dijo, el premio Nobel de Economía: más del 80% de las personas que nacen en pobreza van a morir en la pobreza por más que se esfuercen, y en más del 90% de los que nacen ricos van a morir ricos por más pendejos que sean. O sea, no hay, pues ahí estamos viendo, o sea, dime qué inteligencia tiene el Pelón Gomis o Ferriz Hija, y que tú digas por qué. O sea, pues los cuates están acá, ¿no? No sé si sean de clase media alta, clase alta, pero los cuates, Carlos el coach, que no, Diego Rusarín lo hizo pomada 10 veces, ¿no? Pero sí, y lo que yo planteaba y mis apuntes al alcances era como cómo pasar de una nación periférica a una nación cuya centralidad reside en sus propios valores y cultura, desplazarse hacia la centralidad. Pero aquí hay un dato que puede ser medio engañoso. Nos tenemos que desplazar hacia nuestra propia centralidad, no la centralidad europea, que eso sería el quid del asunto. Si intentamos desplazarnos a favor de los valores occidentales, te imaginas como algo médico compró sus estudios. Pues básicamente es lo que hicimos durante toda la historia. Nosotros le entregamos a estos médicos políticos, Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, Echeverría, Díaz Ordaz, a todos ellos, les dejamos que operaran cirugías mayores sin tener los elementos, ¿no? Sin conocer el cuerpo mexicano. Entonces esa es parte de la tragedia, porque si no hubiésemos tenido estos políticos tan limitados, probablemente Estados Unidos sería el que estuviera ahorita, a ver, ya tenemos que llegar a un trato migratorio para que me mandes 500,000 de mexicanos al año, 1,000,000 de mexicanos al año, pero con sus papeles. O sea, vayan y firmen a la embajada si quieren ir a trabajar, y el mexicano iba a decir como que me conviene o no, vivo más feliz en México, tengo un buen nivel de ingresos en México como para irme a Estados Unidos, que ese probablemente podría ser en un futuro cercano. Estamos hablando de unos 30, 25 años, puede ser el caso si nos da la vida para ello. Pero obviamente
como les digo, nosotros estamos trabajando en un concepto de centralidad. Por ejemplo, en otra de las notas que yo escribí decía que en Cuba el occidente no lucha por instaurar una democracia, sino por imponer una mayordomía, una clase gerencial que atienda a los intereses de las transnacionales. Esto es lo que quieren en Cuba, por eso yo decía, imagínate un McDonald's en La Habana, pues no parece, ¿no? Yo conozco a las senadoras que hablan y piensan muchas tonterías. Es que es la degradación del discurso público, degradación del discurso público, pues nunca puede estar mejor ejemplificado que lo que sucede con la clase política de oposición mexicana. No tienen una idea coherente, porque si tuviese una idea coherente, nosotros temeríamos entrar a un debate con la derecha, pero no tienen absolutamente nada que hacer. En el caso de tu amigo Juan Bosco Abascal, pues habría que recordarle que es católico por accidente, ¿no? El emperador Constantino fue el que decidió entre mitraísmo y catolicismo. Si hubiese decidido por el mitraísmo, que también es una religión monoteísta, Que trae lo pues mismo, pensaban de que una manera. en esencia nutrieron mucho el cristianismo del mitraísmo. Sí, Lo sí, retomaron pero lo mucho que de te ahí. digo, pues, sí, pero obviamente este tema de la religión verdadera, pues no deja de ser una payasada y una falacia, porque ellos no lo determinaron, sino fue una decisión política. Y si el Islam hubiese llegado a Constantinopla con toda su fuerza, obviamente a lo mejor todos fuéramos musulmanes. O se hubiese mantenido en España también. Sí, o sea, pero eso de hablar de religiones verdaderas versus falsas, pues obviamente es ridículo y pues no acepta el menor rigor analítico. Por eso de repente cuando ellos hablan o cuando él habla, ¿no? Pero pues, básicamente pues es, como bien lo plantean, los panistas y todos ellos, pues son protofascistas o son fascistas desde el inicio. O sea, ellos los panistas fueron los que se opusieron a que se nacionalizara el petróleo por las buenas conciencias. ¿Qué dirán nuestros amigos norteamericanos? Que les estemos quitando nuestra riqueza. Pues se la vamos a quitar, cabrón, porque es nuestra riqueza. Crea tu propia riqueza, ¿no? Pero es parte, ¿no? Como dice, entenderás por cultura imperial o del centro lo que domina en el orden vigente. En la refinada cultura de las élites europeas, norteamericanas o rusas. Esta es la cultura con la que se pretende medir a todo otro grado cultural. La Gioconda mide todo otro cuadro. La Quinta Sinfonía o Beethoven clasifica a toda la otra música. Notre Dame es el prototipo de toda iglesia. Esta cultura tiene además los medios colectivos de comunicación en sus manos. Estados Unidos elabora y emite más del 80% del mensaje que se consume en América Latina por radio, revistas, diarios, cine, televisión y hoy por redes sociales. El 80%, señores, del mensaje viene de Estados Unidos, ¿no? Así que, pues, ¿qué es lo que decimos nosotros? ¿Qué podemos hacer cuando estamos bombardeados por el 80% del mensaje? Y el otro, no sé, 10, 15, 18% del mensaje viene de medios que son favorables a los Estados Unidos. Entonces, encontrarle la hebra al hilo, pues es extremadamente difícil. Es por eso que nosotros hacemos este esfuerzo de donar nuestro tiempo todos los lunes para decirles, señores, este es un aparato desapendejador para muchos, para que digan, a ver, al menos ya más o menos me dieron un norte y qué lecturas hay que tener para más o menos entrarle de lleno al debate, ¿no? Y fíjate, lo profundo que llegó, ahorita que mencionas también lo de la educación, ¿no? Que precisamente Dussel ha dicho, ¿por qué ven bien eso de que digan, es que los vamos a educar con el modelo francés, ahora los vamos a educar con el modelo alemán, ahora con el modelo estadounidense, ahora con el modelo de los países nórdicos, pero ¿por qué tenemos que agarrarlos como fuente de filosofía y de conocimiento per se? ¿Por qué no revalorar lo que tenemos y generar una sistemática? Y creo que yo no he profundizado en la cuestión de la nueva escuela mexicana, pero creo que eso es lo que se intenta y que se interpuso también la pandemia, desgraciadamente, ¿no? Para consolidar el modelo, para ponerlo bien en práctica. Pero creo que también eso es parte de los ejes que había planteado el presidente desde un principio. Y esa cuestión de que la cultura siempre se tiene que, como bien dices, comparar con lo central, ¿no? Que no podemos hablar de una cultura, de una filosofía genuinamente latinoamericana, genuinamente mexicana, y que de hecho, pues, durante el neoliberalismo, pues,
el mercado mutó e hizo mutar al sistema educativo también, porque pues se dejó de prestar atención a la formación de gente de las ciencias sociales. Y tenías que ser administrador, tenías que ser ingeniero, ¿no? Porque se venían tiempos en los que era lo que se requería, la formación técnica, la ciencia aplicada, no la ciencia, no la ciencia, sino la ciencia aplicada, que es muy distinto. La ciencia aplicada que va desprovista de filosofía, la ciencia aplicada que va desprovista de epistemología. Y que bueno, pues es lo que de hecho pues tuve la oportunidad de estudiar, ¿no? Ya me dirás si tuviste algo de epistemología durante tu formación. La formación es para la industria. Y de hecho, fíjate que hoy precisamente jugamos en la mañana y jugó un amigo que cuando se lo recuerdo se quiere meter a su caparazón porque qué vergüenza le da. Y por cierto que hoy le pegué un baile, pero él me decía que me preguntaba que si mis papás no se enojaron conmigo cuando les dije que iba a estudiar lingüística, como si, no sé, como si se tratara de una especie de suicidio o de un embarazo adolescente, que si no se enojaron conmigo mis papás porque iba a estudiar lingüística. Fíjate, ahora afortunadamente ya ha asistido a presentaciones de libros, lloró literalmente cuando le di su libro firmado, pero pues es el trabajo ideológico que hace con las mentes de muchos, ese aparato de la centralidad, ¿no? El que te dicen, pues ahora este va a ser un país de primer mundo y los filósofos no nos sirven, los periodistas no nos sirven, los sociólogos no nos sirven, los maestros no nos sirven, porque aparte la educación hay que privatizarla, hay que criminalizar a los maestros, que eso estuvo pasando durante todo el periodo neoliberal, se salvaron por los pelos de que privatizaran la educación porque el maestro, el profesor, era una figura criminalizada y estigmatizada por los medios de información, obviamente, que son parte de este aparato. Entonces, pues hay que reencauzar todo esto y creo que una de las cuestiones muy interesantes pues es la creación de las nuevas universidades que hizo el Presi, ¿no? De nuevas universidades con enfoque comunitario. Fíjate que por ejemplo, y esto es valiosísimo, que la carrera de medicina, sí es medicina, pues es medicina comunitaria, que es un enfoque como el que te acuerdas que nos platicaban los guardianes de la salud, que eso es como los educan ahí en Cuba. La medicina no es medicina a secas, no es que la ciencia subida a un pedestal, a una torre de marfil, no, es la ciencia para el pueblo, la ciencia comunitaria con ese enfoque. Entonces son cosas que sí están pasando, que a lo mejor ahorita muchos se van enterando, pero que realmente el presidente ya traía mucho tiempo de trabajar todo este esquema y que tiene ahorita la oportunidad pues de irlo aplicando en la palestra más grande que es el gobierno y que no es fácil pues estando a la vera de Estados Unidos, pero a la vez pues manteniendo la soberanía o reivindicando la soberanía y hacer que se topen con pared en cuanto al intervencionismo, porque el intervencionismo es muy obvio en cuanto al económico, pero también el intervencionismo ideológico y educativo. Y por eso es que se llenó tanto de universidades patito que forman administradores o licenciados en comercio internacional, que son a los que les doy ahorita clase, y por eso es que ya no se crearon universidades durante el periodo neoliberal, ¿eh? No se crearon universidades para nada. La universidad que se volvió a crear pública fue la Benito Juárez y después el Instituto Rosario Castellanos. Pero para que nos demos una idea, durante el periodo neoliberal que abarcó, pues podríamos decir, desde de la Madrid hasta Peña Nieto, no se crearon universidades públicas y ese era el sello principalmente del neoliberalismo. ¿Para qué universidades públicas? Para que me estudien filosofía y después como los filósofos son huevones, entre comillas, como los periodistas nomás sirven para hablar, entre comillas, entonces lo que quiero son gente que se integre a la industria porque vamos directo al primer mundo. Y pues estamos en proceso, ¿no? De como dices, si entramos a sala de operaciones ya con otro médico, pues ese médico descubrió pues, que había que rehacer muchas cirugías. Pues lo mismo plantea Dussel, aquí te doy el ejemplo porque está en consonancia con lo que estás diciendo. Dice, de la misma manera hay subsistemas económicos pedagógicos o servicios, escuela, servicio social, médico. Cada uno de ellos llega a autonomizarse y en lugar de servir al usuario, lo explota sistemáticamente.
El sistema médico, por su terapia química, produce enfermedades nuevas, exige análisis innecesarios, elimina la medicina popular más barata, aumenta los precios de los remedios. La escuela, que igualmente elimina los métodos tradicionales de comunicación educativa, se hace el único medio de educación. Fíjate, porque es exactamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Y dice también, con ello el pueblo queda definitivamente en la situación de analfabeta o inculto porque no se parte de la cultura popular. Los costosos sistemas de servicios terciarios en la periferia no cumplen sus funciones. Las burocracias son dominadoras. Y es cierto, el planteamiento aquí es, tenemos que entender de qué se trata el asunto. Y el asunto se trata de que que en el periodo neoliberal el sentido común es el menos común de los sentidos, porque todo sería una lógica rentista, sería una lógica de la ganancia per se. Entonces, pues cuando uno deja de, como lo planteas, con el diferente enfoque de la educación, y también regresando un poco, cuando hablabas tú del modelo educativo francés, pues también podemos hablar del modelo educativo prusiano, que es el que, saludos Adriana, que el sistema educativo prusiano, que fue el que le enseñó artesanías a los siervos, por ejemplo, ¿no? A las personas que querían que tuvieran una formación limitada para que tuvieran un uso, pero no tienen acceso a las grandes universidades, sino nomás a las escuelas de artesanías para que fueras herrero, no sé, carpintero, agricultor, pero que aprendieras hasta ciertos límites, que es el equivalente a ser en las carreras técnicas de hoy. Pero obviamente, pues las grandes educaciones, de hecho me gusta mucho una frase de Pierre Bourdieu con respecto a las escuelas, que yo creo que lo hemos utilizado aquí varias veces, que dice que las escuelas son centros de reproducción de las clases sociales. Tú no vas al ITAM porque te vayan a dar una mejor educación, vas a una escuela privada porque vas a tener las relaciones para que te vaya mejor en la vida, ¿no? Tú no vas a Harvard para tener una mejor educación, porque al final de cuentas nomás te cuenta la mitad de la historia. Vas a Harvard porque cuando regreses con el prestigio que te da una universidad norteamericana, puedes acceder a o sea, puedes llegar a ser secretario de Estado, presidente, decano de alguna universidad, o sea, puedes ser gobernador de un estado, nomás por los títulos académicos, pero no por el conocimiento que de ellos emane. Esos son circunstancias totalmente diferentes. Ahora con el tema, como bien dice Jenny, pues su hijo va a estudiar filosofía. Entonces, pues estudiar filosofía, que es la madre de todas las ciencias, es lo mejor que puede pasar. Obviamente, pues no hay una utilidad. Es lo mismo cuando dicen, ¿por qué vas a estudiar filosofía, que es una carrera inútil? Bueno, carrera inútil es la universidad que le pagamos a un político para que nos robe, ¿no? Carrera inútil es pagarle a un profesor de una universidad que no nos enseñe ni madres, ¿no? Carrera inútil es terminar una carrera en la cual te vas a convertir en taxista porque no hay las suficientes fuentes de empleo. Las sociedades son heterogéneas, entonces la idea del capitalismo es crear sociedades homogéneas, pero pues no puedes hacer de lo heterogéneo homogéneo porque así no funcionan las sociedades. Siempre vamos a necesitar un sociólogo, un psicólogo, un filósofo, un antropólogo, siempre los vamos a necesitar, porque también nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo con nosotros mismos, tenemos que hacer también el asunto introspectivo, decir qué estamos haciendo con nosotros mismos, y eso no te lo va a dar una carrera técnica, nunca. Obviamente te van a enseñar a trabajar con números, si alguien sabe lo espantoso que es trabajar en una línea de producción, una maquiladora, pues órale, ¿no? Muy buen tema, ¿desde cuándo Educación en México se fue dirigiendo hacia el neoliberalismo? Sí, Marta, por ahí va, de la Madrid fue el iniciador y obviamente, pues por los dictámenes de la escuela de Chicago, pues todos tenemos que, ¿no? Todos nos fuimos dirigiendo hacia esta lógica neoliberal de ir cambiando el asunto para que la gente empezara a pensar de otra manera, o sea, el trabajo ideológico que se hace desde el neoliberalismo, pues es de a poco, ¿no? Saludos, mi querido compadre Rogelio Beltrán, allá al fraccionamiento Costa Bella, aquí cerca, estamos como a 3-4 kilómetros. Pero esta circunstancia que se da de tratar de entender cómo desaprender el sistema neoliberal, que esa es la parte más difícil, porque si 2 o 3 generaciones la estuvieron bombardeando y esas 3 o 4 generaciones no han desaprendido, porque al final de cuentas nosotros los mexicanos hemos sido una cultura gregaria desde siempre, somos una cultura donde vemos más lo comunitario que lo individual,
pues pero ahí vamos también, o sea, Enrique Dussel por eso nos plantea estas circunstancias. Felicidades a la ciudad, no, ni me digas, cabrón, qué buen partido se aventaron. Nomás que el Giovanni Gallegos llegó presionado a la última entrada. Si el Giovanni Gallegos yo le da un pelotazo a la Otani o empieza a trabajar a los japoneses, pero güey, pues si las puso por el centro, pues así no se puede, cabrón. Yo creo que desde Portillo, bueno, es que mira, Portillo no era un tipo de muchas luces. Portillo leía y escribía, pero un tipo del Renacimiento, pues. Portillo no miró más allá. Para mí me tocó, yo era un niño y estaba entrando a la secundaria cuando estaba de presidente, ya estoy algo viejo, estoy delatando mi edad, ¿no? Cuando digo que más o menos me tocó la época ya consciente de López Portillo. López Portillo no era un tipo, López Portillo era un tipo que llegó por accidente a la presidencia de la República, porque pues Echeverría dijo, voy a dejar a uno de mis amigos de la primaria, ¿no? Era la trilogía, era la santa triada con el negro Durazo, López Portillo y Echeverría. Era famoso que tenía una amistad desde muy chamacos y que pues llegó por amistad López Portillo, pero no era necesariamente lo que México necesitaba en ese momento. Pero con de la Madrid que presidente, y precisamente uno de sus cachorros, que ahorita está diciendo que es malo tener un peso fuerte, y pues no le recuerdan que su papá devaluó el peso más de 1000%, pues con qué cara vienen a decir eso, ¿no? Los juniors de la política, o sea, qué pedo con su vida, señores. ¿Por qué quieren seguir medrando? ¿Por qué quieren llegar a ser presidente, güey? Ya tu papá la acabó bien feo, güey, en buena onda, o sea, vete a hacer otra cosa. O sea, no vas a llegar a presidente, papi. Por más güerito y por más white que seas. O sea, ustedes, las familias de la política, son pura basura todos. Pura basura todos. Por eso hay que abrir nuevos cuadros políticos, ¿no? Y esas contradicciones, pues también, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo, ¿no? Que los panistas, en efecto, pues era un grupo de viejos ricos, espantados, que qué va a decir Estados Unidos, y que entonces al año de la expropiación forman el PAN. Y ahorita estaba diciendo, o hace unos días, el Krill, que estaban muy orgullosos de la expropiación. O sea, ya no sabe ni qué, o sea, no tiene identidad el PAN, lo que tiene el PAN, su identidad es ser supuestamente opositor, y ya opositor, pero no proponer nada, ¿no? Es el absurdo de la demagogia, de la cabeza hueca de ciertos políticos, de no saber ni dónde están parados. Entonces, pues sí, es a la vez buen panorama el que esté tan flaca la caballada en la oposición, que no haya ideólogos, que de hecho, te acuerdas que yo siempre lo pongo ese símil, ¿no? Con la era posliteraria, que más bien es una era posepistémica, porque pues, ¿qué conocimiento hay en ellos? O sea, si lo que les elogian es que son muy valientes, si lo que le elogian a la Lili es que es, ay, no, muy valiente, muy echada para adelante, ¿no? Que ella sí tiene pantalones, que no sé cuánto. Si el Gabriel Cuadri, por ejemplo, lo que quiere, porque él también anda diciendo que va a ser presidente, lo que se pasa diciendo es que tiene que provocar, que hay que provocar para incentivar el debate, pero incentivar el debate diciendo que México se despoje de los estados del sureste es algo con lo que vas a interpelar a los votantes, pues sí está muy del cocol esto, pero va a estar muy divertido ver cómo se les derrota, porque se les va a derrotar en las elecciones venideras. No, pues es que no hay una respuesta. Bueno, yo no tengo la culpa, muerto. Son mis papás los que hicieron esta belleza, no yo. O sea, todo el mérito va para ellos. Aquí dice, Samir Amin ha mostrado que el 80% de los beneficios reales que el centro logra en sus intercambios comerciales viene de la periferia, el 80%. El robo, la plusvalía del trabajo de la periferia es hoy la disimetría estructural en el mundo actual. Pues cierto, ¿no? Dicha alineación mundial, que la cuestión de la dependencia ha descubierto, se dobla en el plano internacional periférico por una dominación y dependencia geopolítica interna, especialmente ciertas regiones, las grandes capitales, Sao Paulo, Buenos Aires, México, Cairo, Bombay, o regiones más ricas por su agricultura, minería e industria dependiente, ejercen un poder sobre las restantes, alcanzando la ficticia apariencia de alto desarrollo. Las bolsas que vemos, Polanco, Las Lomas, que contrastan con regiones de pobreza subsahariana en el mismo México. ¿Y qué es lo que defiende Acción Nacional? La desigualdad. Ellos luchan por la desigualdad, por el status quo, porque todo se mantenga como está,
porque yo soy un pendejo de la clase dominante, pero como pendejo de la clase dominante, como tú bien dices, quiero que me conteste, señor Padilla, ¿tú no? ¿Qué quieres que te conteste? ¿Cuál era la pregunta? A ver. Ahí está, mira. ¿Cómo puedo conocer? Deseo adquirir sus libros. Oh, sí, ahorita te voy a poner aquí mi WhatsApp en los comentarios. Y ya, me mandas un WhatsApp. Ahí está. Mandas un WhatsApp ahí y ahí puedes contactarme para los libros. Pero te digo, por esta circunstancia que sea desde este neoporfirismo, de este neofascismo en el cual hay mucha gente que no entiende que las cosas ya no funcionan así en este mundo y menos en este país. En este país nos costó sangre y lágrimas llegar a tener el presidente que tenemos y llegar a tener el sistema que tenemos. Oh, sorpresa, no van a regresar. No van a regresar porque las cosas no funcionan así. No van a regresar porque obviamente, ahora que somos conscientes, como bien lo plantea Enrique Dussel desde la filosofía de la liberación, cuando somos conscientes de nosotros mismos, cuando ya eres consciente de ti mismo, es extremadamente difícil que alguien más con una ideología que tenga que ver con el beneficio de las oligarquías y sobre todo transnacionales. Lo vimos, acuérdate que lo vimos el año pasado, el año antepasado, cuando se congelaron allá los aparatos en Texas, que se murieron más de 100 personas y las que no se murieron les llegaron recibos de $3,000 por la electricidad de un solo mes. Y que México reaccionó en 2 días, habían Miguel, nadie más, sí. Ahí está, ahí te puso ahí, me puedes mandar el mensaje. Sí, también te pongo el WhatsApp. Sí, como te digo, esta circunstancia, a ver, Silvia Miranda, Cuautepec. Muchas gracias, Silvia Miranda. ¿Barrio alto o barrio bajo? Barrio alto, barrio bajo. ¿No? Es que hay dos ahí. Sí, esta circunstancia de entender que las élites ya no pueden funcionar. Ya no pueden funcionar de la manera que funcionaron porque ya hay un acto de conciencia en el cual los mexicanos dijimos, tenemos el futuro en nuestras manos. ¿Quién en su sano juicio diría? ¿Sabes que tenemos un sistema bien chingón de saqueo hasta el 2018? Vamos a volver a ese sistema. ¿Quién en su sano juicio? Solamente una minúscula minoría que llora en las plañideras del Twitter, ¿no? Que lloran y que anuncian que hay actos de brujería desde Palacio Nacional, ¿no? La única brujería la que cantaba, brujería de amor en tu compañía. ¿Quién cantaba esa? No me acuerdo. Pero no existe tal cosa. Entonces, ya para cerrar el programa, porque ha estado muy sabroso, vamos entendiendo que estamos trabajando y que de a poco, pues estas ideas de Enrique Dussel, de Atilio Borón, de José Pablo Feynman, vamos a tratar de explorar también los filósofos mexicanos. Estas ideas están llegando para quedarse y ya no se van a ir. Y lo importante es, como le decía Miguel, se lo decía a mi querido Alejandro Rosado, ahora que estuvimos en el conversatorio en Guadalajara, pues le decía que pues, lo importante es que este tipo de pensamiento vaya permeando a más gente para que entiendan de qué se trata el asunto. México era uno antes del 2018 y va a ser uno muy diferente. De hecho, ya los pronósticos están que se convierta en potencia mundial dentro de poco, pero para ello lo que nosotros tenemos que crear es una masa crítica, una masa de gente que diga, ¿saben qué, señores? Yo estoy consciente de nuestro potencial como mexicano, yo estoy consciente de lo que tenemos que hacer. Con eso cierro, mi querido Miguel. Y que en eso estamos, ¿no? La tendencia es la desertificación de los medios masivos. Y pues ahí está para ellos. Si no cambian su línea editorial o que no se puede, porque la línea editorial es parte de la línea de producción. La línea editorial viene de quienes ostentan los medios de producción. Entonces, como no van a cambiar la línea editorial y como van a ponerse pues cada vez más burdos en su mensaje desesperado de que vuelvas a pensar como ellos querían, pues entonces la tendencia va a seguir igual. Va a seguir cada vez más gente politizándose. La política va a dejar de ser tabú todavía más en México. Y pues nos espera un escenario, yo digo que bastante interesante y que va a ser un privilegio ser parte de él.
pues ahora sí nos vamos despidiendo entonces. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Estuvo Tatis, estuvo Silvia Miranda, también estuvo Jenny, muchas gracias. También Jean-Pierre dice, es un lujo este programa, saludos, muchas gracias. También Adriana Rodea, que dice que estuvo desde el principio. Aries Híbridos también, Memo Lantén igualmente, Zoom, y por ahí estuvo también Suam, no es una variante de Zoom, son distintos, Antagonic, igualmente Muerto que sí, que por cierto Muerto está bastante versado, igual que todos los que están aquí. De hecho, aquí afortunadamente hay mucho entendido, mucho que igual hasta un baile nos andan dando, pero son tan humildes que prefieren estar de público ahí en el chat. Muchas gracias a todos. También estuvo Lidia, Marisol, Leti, por supuesto, igualmente. Pues todos los que estuvieron, gracias también estuvo el Jera, Said Guevara, igualmente, estuvo Percy S, todos los que se conectaron, Beatriz Romero, pues gracias por el favor de su atención, y pues yo creo que también vamos buscando lo de la visión de los vencidos, Ramiro, también ese le traigo ganas, ya tú me dirás si hacemos segunda parte de o si le echamos a visión de los vencidos, ya lo iremos viendo. Ok, en esta semana nos ponemos de acuerdo para la próxima semana, pero todo suena muy sabroso porque es muy importante este contenido que estamos, obviamente pues no, pues mucha gente quisiera que los números fueran por miles, pero pues bueno, nosotros vamos a seguir picando piedra porque de esto se trata, ¿no? Y es un repositorio atemporal, que ahí queda. Claro. Ahí queda, ¿no? Pues gracias a todos ahora sí, muy buenas noches, nos despedimos, espero que les haya gustado este programita. Leti también, por supuesto, Leti Aguilar, claro que sí, siempre. Leti, ¿dónde estabas? Marisol también. Muchas gracias. Sí, que también aquí Marisol. Muchas gracias, ahora sí, nos despedimos y pues nos estamos viendo en el resto de la semana, pero el lunes aquí de nuevo en el famosísimo y muy prestigioso Lunes Literario. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.